Cuando yo compro la moto y el dueño me la va a entregar, él me la entregó en Vima. Yo no sabía manejar moto de cambios. Y me encuentro con estos diablos que llegaban en R1, Panigales, Kawa ZX10 del año. De resto, disfrute y lo más importante es ser feliz sobre la moto. Y efectivamente salí, andé 10 metros de los pits a la pista y me caí. Gio, muchísimas gracias por venir, por regalarnos un poquito de tu tiempo y tu conocimiento. De verdad que para mí en lo personal, y hablo por todo el equipo, es un honor tenerte acá porque no solo somos nosotros, sino un montón de invitados que pedían que estuvieras acá. Entonces de verdad es un gusto poderte tener acá. No, para mí es pues un honor también y la verdad muy agradecido por esto, muy agradecido porque me invitaran. Digamos que puede ser como reconocimiento a 10 años de estar dándole al tema del motociclismo, de entrenar, de prepararse. Y a pesar de que, digamos como al público no se han hecho muchas cosas, campeonatos, triunfos, etcétera, por debajo sí hay como una preparación y un tema muy, muy fuerte que es chévere ver que otros pilotos reconocen y otras personas. Y no, nada, gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Muchas gracias, Gio. En serio, es un honor tenerte acá. El público te llamaba y por eso público nosotros sí, bastante. Por eso hicimos el llamado a ti. Y nada, queremos aprender un montón de ti y de tu técnica como tal. Chévere. Bueno, Gio, entonces comencemos. ¿Qué necesidad hay en Gio para volverse piloto? ¿De dónde nace y cómo es tu conexión con las motos? Bueno, eso nace ya hace como, para volverme piloto, más de 10 años. Digamos que yo llegué a las motos literal accidentalmente. Yo arranqué manejando una Biwis en la calle. Y estando en ese tema de la calle, mi primer contacto con las motos así chéveres, grandes y como con el mundo de las motos fue con Marcelo Ali, si lo conocen. Marcelo toda la vida estaba en el tema de las motos. Y a él le compré mi primer casco y toda la indumentaria y chaquetas y los chalequitos, chévere. Y yo en él veía como esa persona que tú quieres ser, como se mantiene las motos más bacanas, el almacén, todo lo que trabajaba. Y los amigos. Entonces el parche de ese man en ese momento era una locura. Y pues yo con mi Biwis. Y llegó un momento en que la Biwis pues ya se me empezó a quedar como corta en velocidad y empecé a indagar más y a ver videos. Y iba mucho al almacén de Marcelo y entonces las motos, y que uno las ve y como que, uff, quiero esa moto. Y algún día. Y en un momento llegó la llamada que todo el mundo espera. Yo estaba en la oficina y una llamada del banco. Señor, tiene aprobado un crédito. Eso es la mejor y la peor llamada del mundo. Sí. Y yo, de una. ¿Qué hay que hacer? Me dijo, no, tiene que firmar y le desembolsamos la próxima semana. Lo primero que hice fue abrir tumoto.com y empezar a buscar motos. Yo ya había visto algunas. En ese momento estaba muy de moda la Z1000, una que era naranjita con unos sillines blancos y los dobles exhaustos. No la última cara, sino la anterior. 2010 más o menos. 2010. Y en la oficina donde yo trabajaba cerca había un man con un R6R 2009 del año. Más o menos fue 2009. Estábamos como en el 2010-11. No, esa moto me encantaba. Cuando ya tuve la oportunidad de comprar la moto, entonces pensé en esas dos y empecé a buscarlas. Y me encontré con un R6R naranja, divina, 2009. Y el man la tenía literal ahí guardada. Tenía 3.000 kilómetros. Y mejor dicho, el banco me desembolsó y al otro día le dije al man, listo, esta es la moto y la compré. Y arranqué en una R6R. Efectivamente fui y se la mostré a Marcelo, eso me hecho los más felices. Y con ellos salíamos los martes y los jueves a rodar. Entonces la rodada era, salimos del almacén, 127, séptima, Calera, dábamos la vuelta por Sopó y terminamos en la 116 a comer. Y pues eso fue una experiencia, la verdad, muy peligrosa para mí en un inicio. Porque pues una cosa era manejar la moto. Y digamos que mi anécdota de la moto es que cuando yo compro la moto y el dueño me la va a entregar, él me la entregó en Vima, yo no sabía manejar moto de cambios.
Yo sabía manejar la Biwis. Y yo había visto por YouTube que primera hacia abajo y el resto para arriba. Ya. Y el man me entregó la moto un sábado, listo, traspaso, hasta acá está su moto. Y yo, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? Más que me tocó durar como hora y media en el parqueadero y vimos dándole vueltas. Primera, segunda, tercera y la moto así, no. El radio de giro, el peso, la Lo bueno es que yo ya posición. manejaba la Biwis, entonces como entre carros y las distancias y eso, bien. O sea, ya cero susto. Pero el manejo, ese primer día me tocó parar, venía de la 200, me tocó parar como en la 134 porque no sentía las manos. Entonces yo paré y yo, no, man, ya no puedo. Volví a arrancar y en la 94 cayó un aguacero, como el de ahorita. El casco se me empañó, la moto no giraba, no. Llegué y la guardé un mes. ¿Y quién Yo dije, es el que te boté compró? la plata. Sí, claro, la Claro. inversión. Yo dije, no, pues siendo sinceros, esta no era la moto que debía haber comprado. Pero es que era divina. Sí, Y yo claro. y era la moto de mis sueños. Ahí ya voy donde Marcelo y el tema, y pues más o menos manejaba la moto. Y me encuentro con estos diablos que llegaban en R1 Panigales, Kawa ZX10 del año. Y bueno, vamos a rodar. Claro, la primera rodada, nomás subiendo la calera, pues casi se le pongo una volqueta. Me fui largo en una curva. Ellos me tuvieron que esperar media hora. O sea, hacíamos paradas. Primero en patios. Media hora y yo nada que llegaba. Y yo llegaba allá y después en la calera en el peaje. O sea, todos llegaban y yo llegaba a la media hora después, todos fumando, tranquilos. Y de Sopo hacia la siguiente parada era en la clínica La Sabana. Igual. O sea, el más mocho de la vida. El más mocho. Pero ahí fui como avanzando, pero definitivamente me di cuenta que necesitaba hacer curso. O sea, necesitaba aprender a manejar una moto de alto cilindraje. Y coincidió que en ese año Santiago López y Daniel Villaveses crearon Ride Pro. Ellos ya estaban creando los track days. Y uno de los amigos de Marcelo nos dijo, oye, hay cursos para aprender a manejar y en el autódromo y tal, y nos enseñan. Y arranqué con ellos a hacer cursos. Hice alrededor de, yo creo, unos 10 cursos. Yo estuve con ellos casi 2 años. Porque fue entre el 2013 dándole a los cursos. Y claro, ahí te das cuenta que la técnica de manejo es diferente, cómo llevar la moto al límite, qué hay que hacer. Bueno, ya empieza un tema técnico de cómo manejar la moto y cómo conocer la moto. Y ahí con ellos tuvo mucha acogida al principio. Ya éramos en cursos alrededor de unos 60, 70 pilotos. Y de esos 60, 70, unos 30 como que queríamos explorar más, o sea, como que carreritas, ir más allá. Entonces ya en los mismos, esos cursos en un principio eran todo el fin de semana, no era como hoy que es mediodía o un solo día, era sábado y domingo. Entonces sábado era como teoría, ejercicios, tal, y el domingo ya era más pista. Y ahí pues ya había gente que andaba un poquito más duro, pero entonces empezamos a hacer como medio carreras el día domingo. Y entonces Daniel y Santiago dijeron, bueno, pues miremos a ver qué podemos hacer y hagamos una carrera Ride Pro. Ahí fue donde nace la idea de la categoría Ride Pro en el GP Colombia para pilotos novatos de alto cilindraje. ¿Cuál era la exigencia? Que debían haber hecho curso con Ride Pro para conocer lo básico, banderas, temas técnicos, línea de carrera. Como que no llegar de la nada. Y así se hizo. Y arrancamos Ride Pro en el 2016. Creo que 2015-2016. Y esa fue mi primera carrera. Y en mi primera carrera me fui de jopo. En esa. Transmitida por Claro Sports. tengo el replay de Claro Sports. ¿En qué moto te caes? ¿En la En la R1 R1. o en Ah, la sí, no te conté eso. R6? No, la R6 empecé a hacer los cursos, tal. Y cuando ya aquí vino Jorge Lorenzo en abril del 2015, si no estoy mal. Y el dueño de mi R1, que era un amigo Marcelo, se cayó en esa carrera de exhibición y yo me caí también en la R6. Bueno, entonces que el man sacó a la venta la R1, yo vendí la R6 y me compré la R1. Y en la R1 sí arranqué a correr desde ceros
en la categoría Ride Pro. Ese fue el cambio. Y en esa primera carrera, en octubre, me caí. ¿Cómo afrontas esa caída? ¿Cómo empiezas a pensar qué fue lo que me Me voy hizo a caer? retirar. Sí, claro, qué susto. Claro, porque yo ahí no tenía nada, o sea, cero preparación de todo. O sea, literal fue, Solo los... ¿quieren correr? Les damos el espacio y la oportunidad de correr. Bajo Ride Pro, se inscriben, hicieron el curso, check, hay que federarse, hay que tener liga y vaya y corra. Y pues me caí, yo dije, no, vaya. O sea, dañé la moto. No, a mí no me pasó nada, pero dañé la moto y ahora para arreglarla y no, esto es mucha tiradera de plata y bla, bla. Entonces uno se empieza a generar en la cabeza un mundo de cosas. Y dije, no corro más. ¿Y qué te hace tomar la decisión nuevamente de volver a correr? En el 2017, bueno, ahí conozco muchas personas, amigos literal de por vida. Jaime Bulla, estaba Lucas, estaba Motosaurio Jesús, Henry Alfonso, ¿quién más? Estaba Mancera. Bueno, digamos que como toda una generación de pilotos que algunos aún corren. Yo decido no correr y ese 2017 yo acompaño a Jaime todo el año. Y pues fue estar como detrás, como en los pits, como ayudando, como en la mecánica, como todo el tema. Y ellos tienen la oportunidad de formar un equipo. En ese momento el distribuidor de Javelin era Swiss Lop, era un almacén de lubricantes. Y ellos hacen ese equipo y les ponen su carpita, les ponen la vaina y como que les dan un contexto de equipo chévere y empiezan a botar imágenes y empieza el tema de las redes. Y fue chévere. Al final del 2017 de ese año, Javelin dice, bueno, ¿qué vamos a hacer el 2018? Vamos a hacer equipo. Necesitamos 5 pilotos. Ya habían 3 pilotos. Estaba Lucas, Jaime y creo que en ese momento estaba Andrés Goyes, otro amigo. Entonces yo les dije, pues yo tengo mi moto. Si ustedes me garantizan un cupo ahí, yo entro de una. Porque pues me gustó el tema. Ya había visto en el 2017 cómo funcionaba y todo el tema. Y dije, me meto de una. En ese momento tenía un trabajo súper estable, chévere. Y me aceptaron. Entonces ahí nació el primer equipo Javelin de alto cilindraje. Y éramos 6 pilotos. Entonces estaba Lucas, Jaime, Andrés Goyes, estaba yo y había otro piloto, no me acuerdo. Pero hicimos el equipo. Y cogimos un pit súper grande y entonces fuimos los más fashion. La experiencia completa. Sí, todo el tema. Ahí ya empieza un poquito a coger más forma, pero igual era remocho. O sea, en términos de competitividad. Pero no llegaba de último. Y entonces a mí eso me llamó la atención. O sea, había talento. Sí, tampoco era tan malo. Obviamente para llegar a la punta en tiempos, pues estaba lejos. Pero pues era un proceso y era realmente el primer año que corría como en forma, en serio. El 2017 corrí, pero entrenando y cosas así, pero no oficialmente. Y ahí arranca todo. Ahí desde el 2018 ya ahora sí en firme todos los años. Ya hasta acá. Cuando decides montar de manera seria, que tú dices, ya tomo la decisión, ¿cómo comienzas a prepararte ahí? Lo primero fue aceptar. Porque ese susto de la caída, ese susto es el que todos tenemos. O sea, me voy a caer y literal antes de caerme uno está, la moto se dañó y ahora tengo que llevar al mecánico y esto me va a costar 1.000.000 y se va a dañar tal y el carenaje y la moto. O sea, uno piensa en todo menos en uno. Y en serio yo ya había hecho cuentas, ya en mi mente ya había hablado con Camilo, ya llevaba la moto, ya Camilo la estaba arreglando y no había pasado nada. Pero eso automáticamente te hace soltar. Entonces, para mí el terror era la curva 3 del autódromo. Entonces, yo iba en esa curva y yo, ay, no me va a caer, y entonces la bendición, y aquí, cierro los ojos, y ya, ahí ya había soltado, ya los tiempos no daban, ya. Entonces, lo primero que hice fue aceptar, o sea, me va a caer. ¿Qué hice? Conseguirle carenajes de carreras a la moto, conseguirle unos sliders, quitarle el stay donde va el tacómetro original, le mandamos a hacer uno en aluminio. La cúpula le mandamos a hacer una cúpula, no era una cúpula original de $300, sino una cúpula en acrílico que se mandó a hacer. O sea, como a reducir
el nivel de gasto en el caso de que me cayera, pero aceptar que me iba a caer. Es la única manera. Y eso para mí fue fundamental, porque ya desde ahí tú ya vas literal libre, liberado de que, bueno, pues hay que darle. Obviamente hay un trabajo intenso de que me empiezo a dar cuenta que correr las 10 vueltas tiene una exigencia física muy grande. Entonces yo a la quinta vuelta estaba mamá. A la quinta vuelta soltaba, me empezaban a pasar, ya no alcanzaba, ya veía a los pilotos y decía, "Ah, que se acabe la carrera y ya no me importa". Entonces mira que uno no va con una mentalidad competitiva, sino con una mentalidad de esa terminar. ¿Sí? Entonces ahí me empecé a dar cuenta que, bueno, si quiero durar las 10 vueltas, pues tengo que empezar a prepararme físicamente, a mejorar resistencia. No solamente el gimnasio y fuerza, sino resistencia, monserrate, montar bici, tener fuerza, porque pues si uno se cae, por lo menos estar un poquito fuerte para no darse tan duro. Y entonces ahí empieza como a coger como formal el tema. Ya en el 2019 es que yo conozco a Salvatore. En el 2018, pues como desde el 2017, como en todo el entorno, uno conoce a los pilotos de que los ve como, "Ah, este man es el piloto Teso, Tomás, Pele, oiga, este es el manager". En ese momento corría todavía Alfonso Papá. Entonces uno empieza a conocer mucha gente y a mí siempre me ha gustado compartir con ellos. O sea, más allá de las carreras yo creo que el fin es ese fin de semana hablar de motos todo el día, compartir con todos, se dañó la moto, ayudarla a arreglar, a desbarar, echar chisme, reírse, pelear, cuál es la mejor línea, usted qué hace, yo qué hago, cuál presión uso, etcétera. Y en todo eso conocí a Salva. Mm, yo como tenía pues, mis cosas y demás, por ejemplo, los calentadores que yo usé los primeros me los prestó Camilo, de Extreme Bikes. Y si se dañaban, pues mira a ver cómo se arreglan, porque no hay cómo cambiar. Entonces me sirvió que yo de profesión soy ingeniero electrónico y yo cacharreo mucho. Entonces empecé a cacharrear y empecé a arreglar los calentadores y eso se regó también. Entonces me decían, oiga, se me dañó un calentador, me lo arregla. Entonces empecé como a tratar de arreglarlos. Algunos funcionan, otros no. Y eso le llegó a oídos de Salva. Y Salva para el equipo ADT en ese tiempo tenía unos calentadores de PL que no había podido arreglar. Y entonces estaba embalado con eso y entonces me pidió el favor que si los podía arreglar. Y ahí empezamos a entablar como una amistad muy chévere. Y yo dije, bueno, este man es como la persona que más sabe de moto. Pues ha sido el manager de Johnny Hernández, el único piloto de MotoGP. Tiene a cargo el equipo de Bossi, que en ese momento era el equipo profesional más teso. Trabajó con Tomás, trabajó con Pele. Este man es. Y digamos que algo que yo he aprendido es que siempre, si quieres como ser el mejor y destacar, tienes que rodearte de gente que sepa más que ti, o sea, que sepa más de estos temas que tú, que tenga más experiencia. O sea, dejar a un lado como ese ego de yo lo sé todo, sino júntese con las personas que realmente saben. Y este man sabía de todo. O sea, en cuanto a moto, es impresionante. En cuanto al tema detrás de la moto, de cómo se crea todo lo que hay detrás en cuanto a entrenamiento, organización, qué debe tener el piloto, qué debe tener la moto, cómo se debe alistar, etcétera, etcétera. Y eso lo empecé a ver con él. Entonces, para el 2019, yo ya, literal, yo iba a la casa de Salva y le llegaba con todas mis dudas existenciales. Como, weón, no logro hacer el 1.20 que quiero y estoy mamá porque la moto no me da y es que yo siento. Entonces él me decía, pero tranquilo, cálmate, no ¿Cuál pasa es el nada, afán? no te des látigo. O sea, lo primero que me acuerdo que me dijo fue muy realista y como muy aterrizado. Su merced ya no va a llegar a MotoGP. Entonces, tranquilo. ¿Cuál es el afán? Sí. O sea, su merced ya no va a llegar a un mundial. Ustedes son privilegiados por solo correr en MotoGP Colombia. ¿Cuántos millones de personas hay acá? ¿Cuántos quisieran tener una moto? Y ustedes son 10 en la categoría y son los 10 del país que la corren. Entonces, pues desde ahí ya eso es ganancia. Y con eso me desarmó, literal.
te devuelve a la realidad inmediatamente. Yo quiero preguntar ahí, ¿cómo haces esa combinación entre el trabajo y la moto? Porque es que veo que la moto comienza a volverse un hobby, luego una pasión, luego una profesión. Entre semana, ¿qué pasaba cuando no estabas encima de la moto? No, trabajaba. Sí, pero mentalmente... Mentalmente uno está pensando, bueno, yo estoy pensando 100% en la moto. Claro, uno tiene momentos de concentración, pues porque toca Totalmente. camellar y toca responder por el trabajo. Pero todos los días piensas en la moto. Es la única manera. Yo quiero hacer como un énfasis porque desde que tú te caes y aceptas que el sector de la curva 3 es tu talón de Aquiles, es donde empiezas a fortalecer la mente. Todo el tema de manera psicológica, deportivamente hablando, tú lo empiezas a fortalecer y hay muchas cosas que te empiezan a guiar por allá y pues según hemos escuchado, es el tema más fuerte que tú tienes, ya que podría ser el piloto más fuerte mentalmente de la parrilla si mal no estoy. Digamos que cuando yo acepto que o sea, que me voy a caer, sí puede que empiece a generar como esa fortaleza mental sin darme cuenta, porque es que esto tiene todo un proceso detrás. Y obviamente esto tiene toda una profesión detrás que yo no pretendo, digamos así como saltarme, porque yo no soy psicólogo deportivo ni tengo un grado en ciencias deportivas como tal, pero sí soy piloto y sé lo que necesita uno como piloto y lo he vivido. ¿Mm? Cuando yo empiezo a hablar con Salva y él me empieza a mostrar que hay un detrás, que no es solo llegar y subirse a la moto y tener tiempos, si de verdad quieres ser competitivo. Porque es que aquí empieza un tema muy chévere y es cuál es tu por qué, cuál es tu objetivo de montar moto. Y lo primero después de que me Salva me aterriza y me dice, es que usted no va a ir a MotoGP, bueno, fresco. Usted ni siquiera ir a un World Superbike, ni a un AMA en Estados Unidos. Pongámosle si tiene el billete en México, pero de resto disfrute y lo más importante es ser feliz sobre la moto. Que usted sonría sobre la moto. Si usted no sonríe sobre la moto, no hay fin de montar moto. ¿Mm? Y alrededor de ese objetivo de ser feliz es ahora qué quiero. Entonces, con eso ya uno empieza a proyectar, o sea, esos objetivos. Los objetivos en el tema deportivo se dividen en objetivos de resultado y objetivos de proceso. Lo que yo he visto es que cuando uno arranca está muy enfocado a los objetivos de resultado. Quiero ganar X carrera, quiero tener X tiempo. No sé si algunos pilotos de los que han tenido acá dicen es que no logro X tiempo, es que no logro ser rápido, es que no logro ganar X. Eso es un objetivo de resultado. Pero para que obtengas ese objetivo hay un proceso alrededor. Hay un entrenamiento técnico, hay un entrenamiento táctico, hay un entrenamiento de cuerpo, el gimnasio, la fuerza, estabilidad y hay un entrenamiento mental. Pero hay una frase que dice que si tú no sabes para dónde vas, cualquier camino te sirve. ¿Sí? Y es así. Entonces, si yo no sé qué quiero, pues hacer 1.20, 1.30 en el autódromo está bien. O sea, ¿por qué va a estar mal? Es que yo me siento mocho y lento. Listo. ¿Respecto a quién? Yo podría decir que me siento mucho respecto a Alfonsito, que hace 1.9. Alfonsito puede decir lo mismo frente a Martín. Martín frente a Peco. Y podemos seguir subiendo y nunca va a acabar. ¿Sí? Entonces cuando yo empiezo con Salva, él me empieza como a orientar en que, ojo que no es el objetivo como tal, sino es todos los detalles que hay alrededor. Y ahí yo empiezo a trabajar con mi psicóloga deportiva, ella se llama Alejandra Santamaría, y realmente empieza todo el proceso profesional. Porque entonces yo ahí, digamos que hago como un equipo de trabajo. Alejandra en el tema de entrenamiento mental, Liliana Roa, que es mi fisioterapeuta, porque yo tuve entrenando en un paseo que hice enduro, en una DT 125 por ahí en una montaña en Cali, se me cayó encima y me rompió un tendón del hombro. Yo corrí, eso fue en el 2018, más o menos, y yo corrí 2 carreras del GP con el tendón roto, que al finalizar la carrera yo no podía alzar el brazo. O sea, me tocaba poner la camiseta así. Liliana me recupera de esa lesión y de ahí yo arranco a trabajar con ella como fisioterapeuta en el tema de recuperación y en el tema todo de fortalecimiento físico. Arranco con Andrea, que es otra amiga que es nutricionista deportiva para todo el tema de alimentación. Entonces mira que empiezo a juntar piezas.
Algo fundamental que me dijo Salva es, tienes que hacer yoga. Y yo, ¿yoga? Sí, tienes que hacer yoga. Y por lo menos una vez a la semana, pero mínimo. Y yoga, pues yo digo yoga y todo el mundo se imagina a las señoras allá. Claro. Sí, en el gimnasio Es y la verdad. truza y tal. Pele está haciendo yoga en ese momento. Entonces, digamos que la excusa fue Pele hace yoga. Entonces, mira a ver si usted no va a hacer. Y marica, pues si Pele anda uno nueva a la par de Tomás, yo le hago. O sea, lo que haya que hacer, yo lo hago. Entonces empieza a estructurarse un tema detrás de todo desde alimentación, descanso y recuperación, ejercicio, pero ejercicio pues enfocado, yoga para la elasticidad y la flexibilidad. Y de otro lado, todo el tema técnico. Entonces, Salva, yo ya empiezo a entrenar con él, no directamente porque él sigue siendo el manager de ADT, pero me deja tareas. Entonces, cuando vaya a entrenar al cartódromo, haga estos ejercicios. Cuando vaya a entrenar al autódromo, haga esto. Hay algo que se llama en el entrenamiento deportivo, entrenamiento con enfoque, ¿sí? Con un propósito, entrenamiento con propósito. Y es que mucha gente, por ejemplo, dice, bueno, yo voy a ir a entrenar a Siberia 8. Y esos son unos tesos haciendo 8. Pero van a la carrera a acelerar y sí, el 8 sirve. Y claro, tienen una superposición y tocan codo y van a minimotos y esos son unos diablos. Pero eso les está ayudando a su propósito o es solamente por pasar el tiempo. ¿Mm? ¿Los está acercando a ese porqué, a ese objetivo que tienes o es solo ir a gastar llanta? Entonces, ese entrenar con propósito es muy importante. Yo voy a ir a entrenar al autódromo a entrenar la curva 3 para que ya no me dé miedo y para que ahora sí pueda pasar a fondo. Voy a ir a entrenar al cartódromo, frenar y poder derrapar la moto, así me vaya de jopo 10 veces, para saber qué es eso. Entonces, digamos que eso yo lo comparo como... Y hay un man que para mí es como un mentor, se llama Pablo Jacobsen. Él es entrenador y coach de mentalidad deportiva y alto rendimiento. En este momento fue que sacó campeón a Millonarios. Él fue el entrenador mental del equipo Millonarios y por eso ellos quedaron campeones. Él tiene muchos libros y en uno de sus podcasts y libros él dice, entrenar con propósito es como cuando uno quiere tocar violín. Hay una teoría que dice que para usted volverse máster en algo tiene que dedicarle 10.000 horas a darle. Pero si yo me dedico 10.000 horas a hacer ruido con un violín, pues van a hacer ruido de 10.000 horas. Si yo no tengo a alguien que me guíe, me diga, oiga, es que una nota es así, esta cuerda sirve para esto, coja la vainita así, el violín acá. Eso es un propósito de entrenamiento en el que lo voy a dedicar 10.000 horas, pero a hacer algo. No ir a dar vueltas al autódromo y gastar llanta. No ir a hacer 8 a Siberia 3 horas y salir mamado. ¿Pero para qué? Entonces, con Salva empezamos a entrenar cosas puntuales con mucho propósito para mejorar frenada, para mejorar la mirada, para mejorar el control de aceleración, que son cosas que yo ya venía trabajando también con Jesús Burgos y con César en la escuela que ellos crearon. Que después yo me vinculé a ellos como instructor y les confieso que en un principio, digamos que ser instructor para mí no fue fácil porque yo decía, pues es que yo no he hecho nada. Yo cómo te enseño a ti algo que yo ni siquiera He logrado como quiero. O sea, con qué ¿cómo se dice? Sí, con qué autoridad. Yo digo como, ven, yo te enseño a hacer esto. Sí, pues yo, sí, en la Superbike andaba y todo el tema, pero pues nunca fui campeón de nada. Estos manes, pues, Jesús ha sido certificado en España, César es campeón 10 o N mil veces de CDS, 200, 2 tiempos, etc. Pero después me di cuenta que parte del proceso también es eso, compartirlo mucho o poco que tú tengas de experiencia y cada uno decide si lo toma o no. Yo te digo, yo siempre les digo a la mayoría de gente, hay 10.000 pilotos, hay 10.000 líneas de carrera. Cada uno tiene su línea de carrera. ¿Qué pasa? Que yo si soy más rápido, yo comparto la mía porque me funciona. Y si tú vas 10 segundos más lentos, pues en algo te debe ayudar esa línea. Pero si yo ya llego a un punto en que necesito ir más rápido, pues tomaré la de un piloto más rápido. Entonces, traigo a Alfonsito, traigo a Esteban. Si ellos hacen 1.13, 1.12, yo hago 1.14, en algún punto ellos tendrán que hacer algo diferente a lo mío y me servirá. Eso en mi proceso me va a ayudar
avanzar un poco más rápido que irme de jopo solo y empezar a aprender a ver qué se me ocurre. Entonces tomo como referencia a estas personas. Eso pasó con Salva y ahí se ve como todo ese cambio profesional y como todo ese avance, digámoslo así, como en el tema de la carrera deportiva por ahora en Superbike, porque en ese tiempo todavía no había entrado a la de bajo cilindraje. Pero sí estaba entrenando con Salva, con Jesús, y literal entrenaba todos los días. Entonces, trabajo de 8 a 5 normal, pero por ejemplo yo arrancaba a entrenar con Jesús martes, miércoles y jueves de 8 a 11 de la noche, todas las semanas. Y fines de semana lo que pudiera hacer en cartódromo autor. Obviamente ahí empieza a pesar el balance financiero, el tema vida, el tema deportivo. Pero pues yo soy soltero, no tengo hijos. Digamos que eso me ayudó mucho. Y literal todo lo que trabajaba para la moto. Bueno, antes de hacer mi intervención, quiero agradecer por esta conversación porque muy interesante, de verdad. Veo que todo el proceso comienza de una manera como filosófica, ¿no? Sé por qué, luego ya comienzas a juntar a un equipo de trabajo. Ahora hablas del descanso, de la alimentación. ¿Cuáles fueron tus primeros como hallazgos que no contemplabas que un piloto de pronto hubiera podido tener en cada una de esas ramas? Alimentación, digamos, descanso, la importancia de dormir físicamente, ese porqué y ese propósito del que te habla Salvatore, ¿cuál era el tuyo? Digamos que sí es algo filosófico, pero eso tiene detrás una teoría psicológica y sobre todo como de liderazgo y tema, podríamos decir, empresarial. Sí. Yo lo había visto mucho en cursos de gerenciamiento y de tema empresarial que me habían dado en las empresas en las que había trabajado, pero es muy enfocado como a la vida, o sea, como tienes que tener tu propósito de vida y tu objetivo y todo el tema, pero eso queda como en el aire, o sea, como que uno no sabe cómo se aterriza esa vuelta. Es cierto. Y yo llego a un punto en el que del trabajo con el que yo arranqué, todo el tema de la moto y como que el que me daba todo el sustento financiero de eso, la empresa la cierran. Era una multinacional americana del sector de petróleo y la cierran. De la nada. O sea, literal, yo llegué un día, me dijeron, bueno, acá están sus cosas, firme acá y se va. Ya es la segunda vez que me pasa, pero en ese momento yo quedé literal en el aire sin un propósito. Porque ese trabajo a mí me gustaba muchísimo. Y ese trabajo era de mucha adrenalina y era muy peligroso. Y entonces yo ya estaba metido en el cuento de las motos y yo cogí la liquidación de eso y a montar moto. Porque literal era lo que me hacía feliz. O sea, yo no me hallaba sin montar, o sea, sin esa emoción que genera. En el tema deportivo, cuando uno está desarrollando una actividad de estas y estás metido, digamos, en la carrera, uno empieza a experimentar algo que se llama el estado de flow o el estado de fluidez mental. Y es un estado que descubrió un psicólogo que tiene un nombre rarísimo, después se los debo. Y es cuando la mente y el cuerpo están tan concentrados en lo que están haciendo y en el momento presente que el tiempo deja de pasar, que tú te olvidas de todo. Entonces no sé si les ha pasado, ustedes están en el taller, están haciendo algo y se pasaron 3 horas y ni se dieron cuenta y como que ay, fue pucha, nadie los desconcentró y estaban ahí, todo les fluía y todo lo hacían bien y todo funcionaba. Incluso uno empieza a ver las cosas en cámara lenta. A mí me pasaba, por ejemplo, montando, yo sabía que yo estaba en el punto correcto cuando sentía los pedazos de caucho de la llanta delante de la moto pegarme. O sea, yo sabía que estaba ahí, donde tenía que estar. Si no estaba ahí, estaba muy lejos para pasar o para atacar. Pero es estar a 200 kilómetros por hora detrás de la moto, esperando a poder pasar. Entonces yo tengo esa imagen, es tanta la concentración que si tú me preguntas hoy, yo tengo la imagen de quién era, en qué curva, cómo lo pasé, todo. Ese estado mental llega porque te concentras demasiado en esa tarea y ese es un estado que nada más le da a uno. Y entonces yo decía, esto es lo que yo quiero sentir siempre, esto es lo que me mueve el alma, o sea, vivir es esto. Ese fue mi porqué. Entonces, claro, la mente después ataca con cosas como,
marica, pero es que eso es mucha plata. ¿Y será que sí vale la pena? Pero es que no estamos ganando nada. Pero es que le dedico mucho tiempo. ¿Y por qué no mejor me voy de viaje? ¿Y por qué no mejor me compro un carro? Sí. Pero es como la eterna pelea en ese equilibrio de qué quiero. Y definitivamente yo cada vez que lo recuerdo ese es mi porqué. Mi porqué es porque es lo único que le da como propósito a mi vida, sentirme vivo. Eso, porque logro entrar en ese estado. Y en todo el tema de inteligencia deportiva emocional, de entrenamiento mental, lo que queremos es llegar a ese estado, pero de manera consciente, no que de pronto llegaste de pura de buenas, sino que hay herramientas y cosas que lo metan a uno literal a ese estado y puedas rendir y sacar tu máximo potencial y máximo desempeño en ese momento, que es lo que yo ahora trato de hacer con las demás personas. Tratar de quitar los miedos, tratar de centrarse en lo que están. Y me voy al podcast que ustedes hicieron hace poco con Alfonsito, que él decía una carrera a la vez. Una vuelta a la vez. Una vuelta a la vez. Estar en el presente, eso. Estar en el momento presente, en el ahora, en este instante y disfrutarlo, eso. Entonces, ese es el porqué. Ese fue, y no es tan filosófico, sino es realmente por lo que tú vas. Y tienes que apostarle. En mis primeras sesiones, por ejemplo, con Alejandra como entrenador mental, yo le decía, hay días que estoy volando. Es que, mejor dicho, voy a Monserrate y vamos a Monserrate y quiero hacer gimnasio y después quiero estudiar videos y después trabajo y después llego y hay otro día que no me quiero levantar de la cama. Y yo digo, ¿para qué estoy haciendo esto? O sea, está ese billete botado y acabo de comprar un juego de llantas y me costó 2 palos y con eso me iré de viaje y empiezo. Entonces ella me decía, el porqué de ser tan fuerte, que ese porqué es el que te va a levantar de la cama a las 4 de la mañana, un día lluvioso, a subir Monserrate. Porque si no, no va a haber cómo. Entonces, por eso es tan importante. Yo le digo ahorita a los pilotos que trabajan conmigo, lo primero que hacemos es, hay que definir esos objetivos. Hay que definir ese porqué. ¿Usted por qué monta moto? ¿Por qué quiere correr el campeonato? ¿Por passion, correrlo, la foto, el equipo, las redes sociales? ¿O porque quiero ser piloto? Porque es que va a llegar un punto en que la mente y el cuerpo le va a decir, uy, no, estoy mamado. Yo ya no quiero entrenar más. No quiero ir al gimnasio. No quiero comer. No quiero tomar agüita. Quiero tomar Red. Sí, literal. Claro, sí. Para responder tu pregunta, ¿qué empecé a notar? Por ejemplo, yo empecé a tratar de hacer una conversión al vegetarianismo, o sea, dejar de comer tanta carne roja, porque hay estudios demostrados que aumenta el tema de resistencia física, de nutrientes, literal de performance de los deportistas. Y lo mismo, estaba convencido de que iba a hacer lo que tuviera que hacer. Entonces empecé con la dieta y el tema, y el resultado fue que la resistencia física aumentó impresionante. Entonces, cuando yo me cansaba la 5ª vuelta, ahora podía hacer 15 vueltas. O sea, 10 vueltas y seguía. O sea, literal ya no sentía la mano dormida, ya no tenía que soltar, ya la posición en la moto la podía mantener 10 vueltas más y seguir acelerando. Hay gente que ha montado motos desde los 3 años y hacen lo mismo, pero porque el cuerpo ya aprendió a hacerlo. Yo arranqué a montar moto muy tarde. Yo arranqué a montar moto a los 32. Hoy en día, y pues muy orgulloso de decirlo, fui campeón el fin de semana pasado de la categoría series de novatos. Merecidísimo. Muy chévere. Algunos haters critican de la categoría y eso lo podemos explicar. Pero con 41 años. Contra pilotos de 16, 20, 25 años. Incluso un piloto saliendo de la grilla empezamos a hablar y me decía, Mari, que es que mi mejor tiempo cuando tenía 20 años subiendo Monserrate fue 31 minutos. Entonces le decía, me dijo, ¿cuánto hace usted? Le dije, pues yo hago 29 en mis mejores tiempos. ¿Y cuántos años tiene? 40. Me dijo, no, Mari, que me voy a retirar. Me voy a retirar, ¿cómo así? Entonces es eso, por ejemplo, en el tema de la comida, resistencia física. O sea, la buena alimentación, te sientes con más energía, no te da sueño después de entrenar, mucha claridad mental.
En el tema de resistencia física, por ejemplo, subir Monserrate 2 veces por semana, subir patios 2 veces por semana. Em, Literal, uno a veces ni suda. O sea, está tan concentrado y el cuerpo da y da y da y da que no hay cansancio. Eso permite ir a fondo siempre, eso permite mantener una posición siempre, eso permite estar muy clarito en ahora qué tengo que hacer en esta curva, esta referencia, qué tengo que soltar, acelerar, muchas cosas. En el tema de yoga, flexibilidad. Entonces ya no me muero de la dolor de cintura o de espalda de estar acostado, o sea, en la posición de la moto. Mm, y en general de la estructura, por ejemplo, de el alistamiento técnico de la moto, estar pendiente, tener como todo al día, todo clarito, te quita a ti la presión de que de pronto algo va a pasar, la desconfianza de, ¿será que la moto sí va a funcionar? Que todo está listo, yo sé que la moto va. Entonces es tratar de quitarle a la cabeza la mayor cantidad de preocupaciones posibles. Y algo que también aprendí de Salva es la seguridad es no negociable. Acá en este deporte literal, y todos lo sabemos, nos estamos jugando la vida cada vez que nos sale a pista, incluso en entrenamiento. Pero la gente lo deja pasar desapercibido. Entonces vuelvo al tema. ¿Quién le alista la moto? Sí, el mecánico. Pero pues yo soy el piloto que tengo que ver si el tornillo del caliper está apretado. Tuvimos el accidente de un amigo de Medellín hace unos años en una R6 porque le cambiaron la llanta delantera y no apretaron el caliper. Y el man en la recta sin frenos y no, pues tuvo fractura de columna, pero operado, se recuperó, ya monta moto, bien, pero estuvo el accidente. Hay gente que pierde carreras porque se soltó la palanca de los cambios. Un tornillo. Que es mirar el tornillo y que se apriete. El agua del radiador. Es que salí sin agua. Salí sin gasolina. Yo he salido sin gasolina, por ejemplo, en entrenamientos, como que uno sale, no revise la gasolina. En carrera eso no puede pasar. Y no tengo que ser mecánico y no tengo que ser experto, son detalles. Entonces la gente en un inicio me hacía bullying, mis propios amigos. Me decían que yo soy como el chino del colegio que lleva los colores y las cartulinas marcados, y todo. Que no presta nada. Nada. No, la diferencia es que yo sí les presto a todos estos. Ninguno compra un maldito calibrador, entonces, ¿quién tiene? Gio. La herramienta. Yo tengo unas, bueno, de hecho las traje por ahí. Tengo unas hojas con el checklist de. Entonces, Salva, por ejemplo, a mí me dijo, bueno, este es el checklist que yo hago en las carreras. Si quieres, aplícalo. Si no, pues cada uno decide. Pero pues si este man lo hace, y lo hacen en MotoGP, pues yo acá en un campeonato colombianito tal, ¿por qué no? Y es un checklist básico. ¿Qué tiene la rueda? La presión de las llantas, los frenos funcionan, las guayas del clutch están, tiene gasolina, el líquido de frenos cómo está, qué tornillo hay suelto, márquelos, etcétera, etcétera, etcétera. Le toma uno 10 minutos. ¿Puede fallar la moto? Sí. Pero en el momento en que falle, yo estoy tranquilo porque hice todo lo posible. Entonces, acá viene otro tema chévere y es el éxito y ganar carreras son un regalo, literal. O sea, para mí yo siento que lo que me pasó este fin de semana fue un regalo de producto de todo el trabajo que he hecho. Total. Porque está compuesto de lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar. Yo no puedo controlar el clima. Yo salí a clasificar en agua en una de las carreras. Y en agua es que llovió y dijimos, bueno, cambiemos a llantas de agua. Tal. Y las cambié y salió el sol. ¿En serio? Esperemos a ver si no seca tanto. Porque las llantas de agua yo no las puedo usar con la pista seca. Porque el compuesto es tan blandito que se desintegra. Y ya no hay grip. O sea, no hago nada. Cuando salió el sol, bueno, tomemos la decisión. ¿Las cambiamos o no? No, esperemos un ratito. Y esperamos un ratito fue que Jovis, ¿no? Dijimos, bueno, listo, nos vamos. Y fui a salir a carrera y salió el sol. Ya ahí la estrategia cambió, que es algo también que uno aprende. Entonces dijimos con Pipe, Pipe es mi compañero hermano de Roncería, sí, que corre ahora con nosotros, dijimos, los dos cambiamos porque él en ese momento no tenía rines, entonces le tocaba ir al montallantas, cambiar. Le dijimos, marica, ya salgamos como estamos. Damos 2 vueltas y nos metemos. Si clasificamos de últimas, pues así tocó. El cuento va a que
son muchos temas técnicos que hay que tener en cuenta, que uno no se demora, que tiene que tener, pero hay cosas que definitivamente no controlas. Entonces, si llovió, llovió, si hizo sol, si me caí, me caí, pero yo estoy tranquilo de que hice el 100% de lo que tenía que hacer. Entonces, yo llevé mis llantas de agua, yo alisté mis rines, yo revisé mi moto, yo hice ejercicio, yo comí, yo descansé, yo hice todo. Pero pues yo qué le iba a decir que si llovió y me fui de jopo, o si otro piloto se cayó y me tumbó, o no sé, se soltó el tornillo que revisé, pero se soltó, se rompió, ha pasado. Entonces, para uno ganar y para tener éxito en las carreras, se tienen que poner de acuerdo en muchas cosas. O sea, se tienen que encajar muchas vainas. Pero en el momento en que no pase, porque la gente me dice, bueno, pero si no gano, pues me frustro y qué mamera. Y sí, pero quedaste con la tranquilidad que hiciste todo lo que podías hacer. Ya. Y aprendes de ese error o aprendes de esa derrota y vas a la siguiente carrera. Las carreras son infinitas. O sea, este fin de semana hubo carrera. Sí. Sí, un callejero en San Alberto. César Mapis y Alejandro y Gabrielito fueron a correr. O sea, carreras hay cada 8 días. Las carreras no se van a acabar. Yo quiero que nos cuentes un poco de la experiencia. Hay muchas cosas que tomé de ahí, de la conversación que acabas de hacer. Y es esa sensación que tuviste de la llanta desintegrándose y pegando en tu pecho y cómo hiciste el trazado. Quiero que nos cuentes esa historia y que nos compartas el checklist real de que Salvatore te dio, porque acá digamos que en el taller tenemos uno también para darle egreso a la moto para entregarla al cliente final. Entonces es como el check de seguridad, ¿no? En la aprobación de la calidad y listo, se va. Entonces nos gustaría verlo un poquito. Y del tornillo del pedal de cambios que tú dijiste, justamente en el GP de este fin de semana pasó algo con una Ducati, creo que fue la de Iván, la de Blacky. Y que no, pero se soltó fue el tornillo pasador de la palanca de cambios, si no estoy mal. Exacto, entonces pasó algo muy parecido a lo que tú acabas de decir y ahí es donde uno dice como que la tiene muy muy clara con todo el respecto de la preparación antes de la carrera. Es que efectivamente son experiencias, o sea, son cosas que ya a uno le pasan, ¿sí? Entonces es tomar nota. La mayoría de pilotos les cuesta tomar nota, como si eso fuera malo. Literalmente estás hablando, ¿no? Tomar nota. Un papel, un lápiz y comenzar. Tomar Exacto. notas. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Y ahí vuelvo al cuento de que por qué me hacían bullying. Y es que yo, cuando voy a entrenar, saco mi papelito y saco mi pista impresa. Y tomo nota de la presión con la que salgo. Y tomo nota de la presión con la que entro. Ningún detalle se puede dejar al azar. O sea, yo tomo nota, esto que ves acá es el nivel de gasolina con el que yo salgo en la NS y el nivel que se baja después de 10 vueltas. Porque es que no es lo mismo salir con la moto tanqueada que si tanqueas 2, 3 galones son 4 kilos de peso más. Yo ya peso 68 kilos frente a un piloto, Juan Marín, que pesa 60 o 50 menos. Y si le agrego más peso, pues es desventaja mía. Yo acá ya sé exactamente cuánto se gasta mi moto por vuelta. Entonces yo salgo con la gasolina exacta. Yo anoto la presión porque yo sé que si la presión se sube 2 libras, la moto se va... Es ahí donde la moto se comporta bien. Si se subió 5 fue por algo. La saqué más alta, la moto ya me derrapa, o la saqué muy baja y la moto no avanza. Acá dice si hizo sol o hizo frío, porque no es lo mismo la presión cuando hace sol, cuando hace frío. Y son detalles tan mínimos que pues la gente diría como, esa mierda ¿para qué? Pero es que eso es lo que hace ganar carreras. Yo quisiera saber quién dice eso. Muchos. Porque no, me parece increíble porque, o sea, comienzas a hacer un descarte realmente que falló, porque salió y todo mal, pero ¿qué fue mal? No, pues realmente fue que calibré las llantas mal. Yo creo que realmente eso, ¿puedo tomarlo? Ese checklist, perdóname, es una telemetría con un papel y un lápiz. Porque pues de hecho eso es un análisis de la telemetría del solo
o sea, de mi telemetría, que yo puse en el papel. Esto fue incluso antes del fin de semana de la carrera. Y acá yo estaba... ¿Esta es la del campeonato? Esa es la del campeonato. Uf. Y de hecho ahí creo que hay... Bueno, creo que la saqué. En una de esas, la telemetría tú puedes analizar la vuelta teórica. ¿Qué es la vuelta teórica? Cada uno de estos sectores que ustedes ven ahí, de acuerdo a la telemetría, uno los pudiera hacer de manera perfecta o de la manera mejor, de la mejor manera posible que uno pueda. Entonces, si en una vuelta dice, por ejemplo, 1.20 y la comparo con otras vueltas de 1.21, de 1.19, de 1.20, 3, de 1... La telemetría por sector te dice de esas 10 vueltas, en cada sector, cuál fue el mejor. Entonces, por ejemplo, de la curva 1 a la 2, tuve 5 segundos, eso fue lo mejor. Pero en la tercera vuelta, la mejor fue la curva de la 3 a la 4. Y de la 4 a la 5 o de la 4 a Siberia, la mejor vuelta fue la de la vuelta 10. Y con esa suma de vueltas tú sacas una vuelta teórica, que si yo hiciera todo bien, sacaría una vuelta de 1.20. Antes de la carrera, analizando la telemetría, mi vuelta teórica me daba 1.25.9. Y en clasificación de la carrera del domingo, mi clasificación fue 1.26.3. O sea, me descaché por 400 milésimas. Pero fue porque estudié y corregí lo que necesitaba corregir en cada sector. No corregir donde soy bueno y por ignorancia corrijo donde no debo corregir. Exacto. Digamos que no es fácil porque, bueno, muchas personas dirían, pues este weón que tiene telemetría. No, pero... Y que la hace. Pero es saber, pues, qué estás haciendo. Y me devuelvo al principio. ¿Qué quiere usted hacer? ¿Cuál es su objetivo? Mi objetivo era ganar. Mi objetivo era ganar el GP Colombia. Literal. Les voy a mostrar una. Esta hoja está fechada el 6 de junio del 2023. Oye, qué chévere. Y en el centro, ¿qué dice? Campeón CRS Novatos 2023. Un Táctico, regalo para el físico, podcast. mental. No, Sí. no. Esa hoja, parte de todo el entrenamiento mental es la declaración y la visualización. Yo entreno visualización no solamente en el objetivo general, sino entre más yo esté en pista, entre ya más yo me aprenda por dónde tengo que ir, qué tengo que hacer, dónde tengo que abrir, dónde tengo que cerrar. Todo eso uno lo estudia con los videos, con la telemetría, etcétera. Pero yo tengo que empezar a visualizar que lo voy a lograr y que es la vuelta perfecta. Y eso se entrena. Y yo arranqué después de la primera carrera, porque realmente la primera carrera para mí fue un despertar, porque faltando una vuelta de esa carrera, a mí me bajaron al 6º lugar. O sea, tenía 7 personas adelante. La pista era al revés, completa. Y llegando al curbón, se cae el que iba de segundo. Quedó un grupo de 5, quedamos un grupo de 5 y el primero se voló. Faltando una vuelta. Yo iba 6º. Y dije, pucha. Ahí empieza uno a poner en práctica muchas herramientas y es la respiración, que se vayan pensamientos de derrota, centrarse en el instante, bueno, analizar la vuelta. Yo ya sabía que era más rápido que ellos en cierto punto, podría llegarles en tal curva. Si llegaba de primero a Siberia, yo sabía que ya después era difícil que alguien me pasara porque ya viene esta curva al revés, es muy difícil, que es la 3, porque es muy cerrada. Entonces yo sabía que si llegaba de primero y muy cerrado esa curva, así vinieran 4 mandados más rápido que yo, tenían que igual frenar. Y tenía yo la ventaja, por ejemplo, de acelerar acá y salir acá a la 1 un poquitico más adelante. Y así pasó. Y todo eso lo analicé cuando el man se cayó acá. Entonces es aprender a controlar esa presión, esa emoción y centrarse en lo que hay que hacer. Y esa carrera quedé segundo. Ganó un man de Bogotá, el 6-11. Quedé yo segundo. 6-11, Pacho. Creo. Y quedó Mateo Hernández de Medellín detrás mío. En la carrera del domingo, Mateo quedó a 39 milésimas.
O sea, con Mateo estuvimos todo el tiempo ahí dándole. Entonces, mira que es esto, es una estructura alrededor de, pero todo parte de qué objetivo quieres. Entonces, mira que mi objetivo era ser campeón, pero también tenía un objetivo puntual, ir a tantas vueltas en tal tiempo, hacer un podio, eh, terminar la carrera, o sea, no caerme, completar el 90% o más de mi entrenamiento, que es mental, salud, técnico, táctico, gimnasio, etcétera, etcétera. Wow. Realmente, sí. Impresionante. Impresionante porque realmente se da uno cuenta, porque lo que tú dices, un pelado de 20, de 17 años, si no tiene objetivo, si no quiere ser campeón, si no quiere vivir de las motos, pues no lo va a lograr. Pero tú que pones tu edad por delante diciéndolo en comparación a otros 40 años, todo esto es el ejemplo claro de la construcción del campeonato, que no es suerte o es azar o es condiciones de alguna cosa extraña, sino es una planeación clara de lo que debería ser un campeonato. Yo agrego una cosa a esto y es que no es lo mismo pilotar una moto de 200 caballos y bajarte a una de 200 centímetros cúbicos, pero ya entre la moto más rápida y la moto más lenta hay una moto, no hay más de 5 metros. Entonces no puedes mejorarla tanto. Tú tienes que adaptarte a tener 5 hombres o 5 chicas a 140 kilómetros entrando a la 1. Entonces, ese tema es fundamental para que tú, mentalmente hablando, logres ese objetivo. Y hablando un poquito de los haters que decías de la categoría CRS novatos, creo que es completamente diferente el asunto. Digamos que acá hay un tema, mm, es que no es legal, es de reglamento deportivo. Y es que, claro, yo tuve un cuarto puesto en Superbike. Yo tuve un cuarto puesto en Superbike en el 2021, pero cuando arranco en CRS, pues mis tiempos eran de literal la cola de novatos. Yo arranqué en 1:34. ¿Mm? Obviamente con trabajo y demás, y yo ya llevo 2 años, cumplí 2 años en la categoría, pero el primer año cerré como en 1:30 o 1:29. Sirve haber pilotado otra moto, pero no hay registros oficiales de que yo haya corrido esa categoría. Y el reglamento es claro, el reglamento dice, si no has hecho podio, no has quedado entre los 10 primeros en ningún campeonato oficial, pues es considerado novato. A pesar de que yo haya manejado moto. Y en los tiempos, pues diferente hubiera sido y no hubiera sido honesto de mi parte si yo estoy en tiempos mucho más rápidos, pues haber dicho que soy novato y no lo soy cuando hay, pues pasa que hay gente que lo hace, ¿sí? Yo terminé el campeonato completo el año pasado y quedé de 11. Digamos que pudo haber sido suerte no haber estado entre los 10 primeros. Si hubiera quedado entre los 10 primeros, pues me pasan inmediatamente a expertos. Pero pues eso también me dio la oportunidad de ver que, ok, si puedo correr otro año en novatos, pues podría pelear el campeonato y pues eso es lo que yo quiero, ¿sí? Entonces digamos que en cuanto a reglamento y legalmente, podía correr la categoría como tal. Sí, Yo, o sea, que- no hay lío. yo quiero preguntar qué se siente haber cumplido esa hoja a cabalidad. Es una satisfacción muy chévere. Personalmente es saber que esto funciona, que no es humo, que es lo que les contaba. Sí. No es crearse en la cabeza que quiero ser campeón y ¿cómo lo haces? No, pues trata de hacer esto, esto, esto y finalmente no aterrizan nada. Es ver que el trabajo funcionó, que las horas de subir Monserrate literal vomitando sirvieron, que echar madres en patios funciona, madrugar. Y lo que les digo, no es que sea trabajo fuerte y que, porque la mayoría de personas dicen, no, es que hay que darle duro y hay que trabajar y hay que entrenar fuerte. Pero ¿cómo? Hay que trabajar eficientemente y entrenar de manera eficiente. Eh, Hay gente que puede ir al gimnasio todos los días, pero es que no necesito para esto, no necesito gimnasio todos los días. Necesito poder rendir 10 vueltas.
Porque es tu objetivo. Porque es mi objetivo, porque es lo que yo quiero. Entonces sí se siente una satisfacción, se siente algo chévere. Me dio un nuevo propósito, que es algo muy bacano que estoy viendo, y es poder compartir esto. Y no solo compartirlo como al inicio yo lo hacía porque digamos que hay algo muy importante y es que tú tienes que guiar a la gente con tu ejemplo, más que con lo que tienes que decirle que hagan. Y volvemos a lo mismo que les decía ahorita. Yo antes me sentía como sin autoridad de decirte, oye, haz las cosas así, coge esta posición, acelera aquí, frena allá y demás. Pero cuando yo veo que mi experiencia va aumentando y le puede servir a las personas, pues yo lo empecé a hacer y la gente me empezó a copiar. ¿Sí? Literal a copiar como a seguir la idea, ¿no? Entonces ya veían que si yo anotaba, entonces como que, bueno, debe ser por algo, entonces empezaron a anotar. De hecho, en los cursos que alguna vez me invitó Extreme Bikes, que hizo un curso en pista, a cada uno le hizo hojita. De los 30 pilotos, como 2 anotaron. El resto cogió la hoja y la botó. Ahí uno se da cuenta cuál es el objetivo de la gente otra vez. Hay gente que no le interesa. Hay gente que sí. Y hay gente que se preocupa y me llama. Y de hecho hay gente que ya, con la que yo ya estoy trabajando. De hecho, este fin de semana tuvimos una sesión con un piloto que me dijo, no, Gio, es que yo el otro año en serio ya quiero tomarlo de verdad en serio como es. Y quiero hacer el proceso que tú hiciste. Y mira que esto lo justifica y esto lo demuestra pues, que sí funciona. ¿Sí? O sea, no... Puede que esto no se hubiera dado. Puede que hubiera quedado subcampeón o puede que me hubiera caído. Arranco el otro año. Y empiezo a aprender, bueno, ¿por qué me caí? Que eso es algo muy importante. Creo que una de las preguntas que ustedes tenían era que la gente le tiene miedo al fracaso. Es cierto. Pero el fracaso es miedo. ¿Y miedo a qué? Miedo a que digan ustedes, miedo a que diga mi familia, miedo a que diga mi patrocinador, porque todo el mundo tiene patrocinadores, pero no sabemos si realmente es patrocinio o no. Miedo a que digan que soy mocho, miedo a que me digan que soy tapete. A mí me pesó mucho ese miedo y yo se lo confesé a Jesús y a César en algún momento, porque pues yo me caía mucho. Y en la NS, la primera vez que yo monté la NS fue la NS Alejandro Valdivieso. Alejo me la prestó. Y fue una carrera del cartódromo. Y yo venía de la moto grande y le dije, no, marica, yo tengo las llantas delanteras de la R1 y esas llantas son una chimba. Montémoselas a la NS. Me dijo, no. Yo que sí. Y el que no. Yo mónteles a mierda. Y efectivamente salí, andé 10 metros de los pits a la pista y me caí. Así. No supe a qué horas me caí. Paré la moto, tercera curva, me caí. Ese día me caí 5 veces y le volví mierda a la moto a Alejandro. Y yo venía de hacer 14 y cuarto a nivel nacional. Entonces, es ese golpe como de realidad, de que hay que escuchar a la gente que sabe, hay que aprender, hay que llevar un proceso, hay que hacerlo bien. ¿Qué historia hay detrás de la R1 y pasar a NS? Bueno, uno la venta de la moto, que la moto ya, cuando yo logro mis tiempos en la R1, la moto iba al límite, porque era una R1 2007 que muy gentilmente Alfonso Linares, papá, y Alfonsito bautizaron el dinosaurio. El Dino. Y con el Dino, pues dimos lo máximo que pudimos. Peleándole a S1000 del año 2020, 2018, a R1s 2017 y a un poco de motos que realmente pude demostrar que no era la moto, sino era sacar el 100% de provecho de lo que teníamos. Que esa es otra enseñanza muy chévere y es que muchas personas dicen, sí, pero es que yo no tengo esa moto, es que yo no tengo para arreglarla, es que yo no tengo las llantas. Corran con lo que tengan. Pues si eso es su objetivo, correr, corran. Y saquen el 100% de provecho a lo que tengan, a sus recursos. ¿Sí? Si tengo llantas de calle, pues corran hasta que las llantas de calle no le den más. A ver hasta dónde llegan. No, es que me llegó hasta tal tiempo. Listo. Ahí ya sabe que son las llantas. Cambia la llanta.
Pero hay gente que se pone a meterle acá ya suspensión, quick shifter y la eco y lo programo y tal, y ya no saben, hacen tantos cambios que no saben qué cambiaron y qué pasó. Se caen y no saben qué pasó. Entonces es aprovechar al 100% los recursos que tengan. Suyos, usted como piloto, llévese al límite en su parte física, llévese al límite en su parte mental, entrene técnica, juicioso, pero que él sepa qué está haciendo y lleve su moto al máximo. Y ya después mira cómo la mejora y la va mejorando poquito a poco. Entonces, en ese sentido, la moto iba al máximo. Yo decido venderla en el 2021 a final de año, pensando que me iba a comprar una moto nueva. Y me mecateé la plata. Me mecateé la plata porque hubo un tema ahí laboral y yo ya estaba entrenando con César y con Jesús y tengo una YCF, bueno, tenía una YCF en ese momento. También la vendí, se la vendí a Jerónimo. Jerónimo era el piloto de 400 de ADT. Porque Jero quería entrenar y compré la NS para no quedarme sin hacer nada. Con la buena cosa de que pues fue un mundo muy, muy chévere. O sea, me encontré digamos que al contrario de que piensan muchos, que es que uno en alto es todo fashion y Sí. el glamour Sí. y la vaina. Y sí, porque pues son motos muy bacanas, la sensación es muy chimba, la velocidad y todo. Pero uno nunca va a estar en una pelea cuerpo a cuerpo como está en NS o en bajo cilindraje. El tema técnico de pilotaje no se desarrolla tan rápido como uno podría desarrollar en bajo, porque es que está más horas sobre la moto. En la NS uno puede correr carreras cada 8 días. En la moto grande solo hay 4 carreras oficiales en el autódromo. Ahorita que viene el de Medellín, pero pues hasta que no pase no. Que en resumidas cuentas son 2 horas oficiales al año corriendo moto de alto cilindraje. 2 horas. Así uno no se desarrolla como piloto profesional, si quisiera hacerlo. Tiene que estar montado en la moto. Entonces, por eso es que incluso en MotoGP los pilotos corren enduro, corren motocross, hacen veloarena, hacen cualquier cantidad, hacen ahora Vale, que ya llegó acá. Cartódromos están subidos sobre la moto. La NS usted la puede meter en un hueco. Sí. Sí, o sea, está entonces Intercup Vitrix, está el GP Colombia, está Solo Carreritas, está Batalla de Motores, está Girardot, está Villao, está Manizales, está Cartódromos, es lo que hay. En un año de NS, yo corrí lo que no corrí en 5 años de R1. En un año yo fui a Villao, fui a Girardot, fui a Neiva, fui a Manizales. Y es correr pues, con los campeones nacionales. Entonces es ir y verle la línea a Pipe Arredondo cómo cruza la moto en la dice, eso se puede hacer. Sí, decir detrás de Marines, pues detrás es un decir, ¿no? O sea, uno los ve por allá como, este man. Sí, es codearse con César, con el Mico, con gente que literal pues les pagan o viven de montar moto. Yo no vivo montar moto. Que pues, es la realidad, tengo que trabajar para poderme costear. Pero es increíble la pasión como la has llevado de una manera tan profesional. Quisiera que le contara, hay tantos temas, quisiera preguntar tantas cosas. Primero, quiero que nos cuentes la anécdota de lo de la llanta, que no la Oiga, contaste. oiga. La llanta desprendiéndose y yo yendo. Ah, sí. Esa fue en una de las últimas carreras del 2021. Y la moto de adelante era una BMW 2018, 19 creo. Y en ese momento la estaba conduciendo Alejandro Zuleta. Esa experiencia fue saliendo de Siberia, o sea, por acá, Sí. y entrando a Valientes. Ahí ya en esa recta, la moto de Alejandro en ese momento pues es una moto, es una BM del año programada. Esa moto es un misil y todavía lo sigue siendo. Esa moto ahora es de Sebas Ibáñez y esa moto es un misil. Pero yo sabía que si salía lo bastante fuerte de Siberia me le podía pegar y así lo hice. Y es un momento de tanta concentración que literal, o sea, iba detrás de la llanta y todavía uno siente el caucho pegándole al mono. Cuando entramos a Valientes, yo lo logro
me le pongo de lado y lo logro pasar en valientes, en la recta de valientes a los mixtos. Y pues es una imagen que a mí me quedó siempre, porque pues es todo lo que genera la velocidad. Uno está, o sea, mi referencia en la R1 para soltar debajo del puente era que la moto llegara a 200 kilómetros por hora. O sea, llega a 200 y uno suelta. Y entra más o menos a 180 y empieza a acelerar. Esa sensación es increíble. O sea, y tener otra moto ahí, no, bueno, absurdo. Ahora, Gio, las personas que quieren comenzar a tomarse todo esto un poco más en serio y comenzarlo a construir de distintos flancos como se ve ahí, ¿cómo pueden comenzar? ¿Cómo se arma esa hoja y cómo comienzo a conseguir herramientas, recursos si no tengo una persona hasta internet, pero no crear malos hábitos, no desinformarme y de pronto crear un hábito que después me cueste? ¿Cómo sería ese ejercicio para una persona que o no tenga contacto contigo o con otra persona o esté en un lugar muy lejano, un callejero, pero alguien que tiene la visualización de volverse profesional? Bueno, lo primero es eso, o sea, setear qué quiere. O sea, quiero ser piloto profesional. Acá hay un tema y no lo he dicho solamente yo, lo dijo hace poco Tomás en un podcast que también hizo con Julián Calderón, y es: de la motovelocidad de las carreras no se puede vivir. Y es una tristeza. ¿Sí? Es un deporte demasiado caro. Entonces hay que ser realista. Hay unos que otros pilotos que son patrocinados, literal patrocinados, de que te ponen en las carreras todo: motos, inscripciones, llantas, gasolina, etcétera, etcétera, pero son contados con las manos. ¿Sí? Entonces uno es aceptar que uno mismo es el que se va a poner ahí. O sea, Su que patrocinador. todo es su patrocinador, soy yo. Y lo que venga es un regalo, o sea, es una bendición, como lo llamen, por el desempeño, porque ustedes son mis amigos del taller, porque le cae bien y me quiere ayudar. Pero eso es lo primero. Y ya sabiendo que sí lo quiero hacer, definir. Entonces, yo defino, por ejemplo, ¿qué quiero correr? Quiero correr un campeonato X, quiero correr Intercup, Bitrix, quiero correr el GP Colombia, que es lo que la mayoría de pilotos queremos correr siempre, o quiero correr callejeros, o quiero correr nacionales, porque es que a partir de ahí uno aterriza las ideas y hace números. Quiero correr nacionales, bueno, le toca viajar a 7 ciudades al año, le toca mover la moto a 7 ciudades, le toca ponerse allá hotel y comida, le toca ponerse inscripciones de las categorías y empieza a sumar. ¿Tengo el trabajo que me da la plata para eso o no? No. Bueno, entonces su objetivo no es el nacional, es una carrera. Y con eso sentirse feliz. Corrí una carrera del nacional y lo cumplí, es mi objetivo. Algo también que les recomendaría es busquen a otra persona que ya lo haya hecho, que usted conozca y pueda tomar como mentor, como referente. ¿Sí? Sin el ánimo de copiarla o hacer lo mismo que esa persona, o que, mejor dicho, si no hace lo que ella hace, está malo. Cada uno forja su propio camino, pero sí se ahorra muchos tropiezos. Entonces, si yo sé cómo es la jugada para ir a un nacional, pues yo le pregunto: oiga, ¿cómo fue la grúa que lo llevó? ¿Será que no puede llevar mi moto? ¿Dónde se quedó? ¿Qué hotel es chévere? ¿Al lado de la pista o lejos? ¿Cuánta gasolina más o menos uno se gasta? ¿Sí me entiendes? Para no llegar a experimentar de la nada y uno como, ¿y qué hago? En este momento hay algo muy chévere, es que las redes sociales pues tienen a muchos pilotos exponiendo lo que hacen y es preguntar. La mayoría de pilotos son súper abiertos a contestar preguntas. A mí a veces me escriben como: oiga, ¿y qué presión usa de las llantas? ¿Y cómo fue a tal lado? ¿Y cómo es la vuelta para inscribirse en el GP Colombia? Y preguntar, ¿sí? O sea, pero lo más importante es tener en cuenta que ya técnicamente, o sea, ¿qué quiere hacer? O sea, ¿qué campeonato quiere correr? ¿Qué moto tiene? ¿Tiene la moto? ¿Su moto es la de calle y la usa para correr? O sea, eso tiene algunas restricciones, porque arme moto, desarme moto. ¿A qué quiere llegar? Porque no es lo mismo. Si yo quiero ser campeón, pues me toca poner un juego de llantas nuevo en lo posible cada carrera para tener esa ventaja. No, solo tengo llantas de calle. Bueno, bien, corra. Pero no se dé palo cuando no quede primeras. Claro.
Sí, o sea, Porque sí fresco, tiene todo una bien. desventaja técnica que no puede superar. Entonces la gente a veces me llega y me dice, no, es que soy bien mocho, güey, es que no bajo de 30. ¿Qué llantas tiene? No, las de la moto que uso del diario. No hay nada que hacer. ¿Cómo va a competir con unas Slick Moto 3 nuevas? Sí. Sí, o sea, y no es porque usted sea mocho. Parce, es que la moto no le ayuda. O, no, es que siempre faltando 3 vueltas estoy súper cansado y me duelen los hombros. No, yo suelto. Parce, tiene que ir a Monserrate, tiene que hacer gimnasio, tiene que comer bien y tiene que descansar. ¿Mm? Entonces es eso, es ser muy realistas y muy sincero consigo mismo. O sea, hay que prepararse físicamente, hay que preparar la moto, o sea, un taller de confianza, si te torques bien, se las preparan. Hay que prepararse tácticamente, o sea, si yo voy para una pista, pues, y quiero ser competitivo, por ejemplo, yo voy al Juan Pablo, pues tengo que saber qué es el Juan Pablo, si quiero ser competitivo. Quiero saber cuál es la pista del Juan Pablo, al derecho, al revés, la cortaron. Hoy en día el Juan Pablo tiene 7 pistas. Sí, porque uno las puede armar. No, pues por ahí había otro. Voy a XRP. Girardot, voy a XRP. Me bajo un video de XRP y lo estudio, más o menos por dónde es la vuelta. Quiero ser rápido, pues me bajo un video de Pipi Arredondo recorriendo la pista corta. Entonces también como tomar esa iniciativa uno de empezar a estudiar, entonces tácticamente qué voy a hacer, técnicamente cómo está mi moto, cómo está mi mono, corremos a veces con guantes rotos, llenos de cinta, tal. Sí, puede ser, no tengo la plata para un mono, para unos guantes, no necesita, pero pues por lo menos su seguridad, que no esté roto, el casco certificado, todo el tema. Tengo que hacer ejercicio. No es negociable. No es negociable, Sí, tengo que comer bien, no es negociable. Y ya el aspecto mental, que es lo que une todo, pues ahí es literal ser muy sincero conmigo mismo, es cuáles son mis miedos. Bueno, el 90% de los pilotos me dicen miedo a caerme. No hay nada que hacer, hay que aceptarlo. Va a ocurrir. Y si yo quiero llegar al límite, se lo pongo en todas las carreras que yo he visto de César, de Mapis, de hasta Pele, hasta Tomás, el mismo Alfonsito. Se han ido de jopo. ¿Por qué? Porque toca llegar al límite. Y el límite se prueba cayéndose. Claro, después uno dice, pues no voy tan al límite porque tengo que cuidarme, yo, la moto, tal. Pero va uno ahí a ese punto. ¿Mm? Yo rescato de eso que uno tienes que preguntarse muchas cosas. Sí. Como Ahí está la clave. Exacto. Voy a ir a correr, pues, ¿qué debería hacer? Y lo acaba de responder Gio. Nos deja muchas enseñanzas que no solo se pueden aplicar al motociclismo, se aplican a cualquier tema. Y tú estabas hablando algo de la alimentación vegana. Me gustaría saber cuál es tu dieta. ¿Cuál es tu dieta una semana antes de una carrera? No, en eso no he sido tan estricto, la verdad. Digamos que por salud y por iniciativa propia, sí me estoy moviendo como hacia el tema vegetariano, pero más hay una rama que se llama pesquetariano, o sea, que mantengo la comida de mar y reduzco mucho la comida roja. Por logística y por facilidad, no he quitado las carnes rojas del todo, pues porque es que ahora es más fácil, pero la mayoría de cosas tienen carne. La empanadita, la hamburguesa por fuera, todo. Entonces, hay otra cosa chévere que en el entrenamiento se habla y es que lo que es rígido se rompe. Hay que ser flexible. Y por ejemplo, Novak Djokovic lo habla en que estar concentrado y 100% enfocado y estar en la dieta estricta y estar es imposible. Pero lo que sí necesitamos es volver lo más rápido posible. ¿Sí? Entonces, yo no niego, yo me mando Red Bull o Monster de vez en cuando y la Coca-Cola me jode porque me gusta mucho. Sí. Pero y entre más rápido vuelva al agua, al jugo, bueno, los jugos dicen que son malos, pero me gustan,
al té, a las bebidas no tan azucaradas, al cero azúcar, entonces yo lo cambié por agave vegetal, que es como una miel. Como carne de vez en cuando me antoja porque pues, está bien, ¿sí? Otra cosa es que esté pegado a comer carne todos los días, desayuno, almuerzo y comida. Uno que otro paquetico de papas, pues que me gusta, pero yo no me como 2 paquetes de papas seguidos o 2, 3 paquetes de papas a la semana, no, porque yo sé que no me sirve para lo que yo quiero. Entonces acá hay algo muy chévere y es, no se trata tanto de ese objetivo que quieres, de esa carrera que quieres ganar, sino de la persona en la que te conviertes para lograr eso. Y eso yo lo hablaba y me lo recordaba mucho Alejandra con una publicación que hice después de ganar el GP. Me decía, recuérdate de eso. Es la persona en la que te convertiste para poder lograr hacer eso. Entonces me convertí en una persona más saludable, con hábitos de sueño más saludables. Me levanto a las 4 de la mañana ya tranquilo, no me da sueño, medito, hago yoga, estiramiento, leo. Entonces mira que todo eso te convierte en alguien que es capaz de competir a cierto nivel. Y no haces por esa vuelta, no vas por ese tiempo, sino que te conviertes en esa persona que hacer eso ya es, no puedo decir que más fácil, pero sí aumenta tus probabilidades de que lo logre. Sí, es como ¿sí? si tuvieras otras llantas. Es lo que te digo, esto puede que no se hubiera dado, pero yo traté de cubrir cada detalle que me llevara lo más cerca posible. Mateo me pudo haber ganado, o sea, pasó a 39 milésimas. O sea, Mateo hizo y pasó segundo detrás mío. A mí se me hubiera podido soltar la palanca, la llanta hubiera podido fallar. Pero yo hice todo para llegar ahí lo más cerquita. Claro. Y se dio. No, y estamos hablando que en las carreras siempre vas a ganar por esa distancia. Exacto. Entonces, digamos que la dieta una semana antes, básicamente la misma porque ya es mi estilo de vida. Es un hábito. Es un hábito. Entonces yo no tengo que cortarme, no, una semana antes voy a dejar de tomar Red Bull. No, es que yo no tomo. Me tomo uno. Y si te digo, esa noche, el sábado, porque yo fui el sábado a ver las carreras, creo que me tomé un Red Bull o una pola. Porque no, pues, sí, no me tomé un petaco, pero sí, pues tenía ganas, tenía sed, listo. Pero no mantienes esa rigidez en la que se quiebra No, todo el proceso. El tema de esa rigidez es lo mismo que pasa como cuando uno va al gimnasio y dice, fue, ahora sí, y voy todos los días y a la semana no se puede ni mover, uno ya va a morir. Sí, Entonces, ¿qué pasa el siguiente lunes? No, yo ya no vuelvo a esa mierda. Sí. Ya no vuelvo a entrenar. Entonces es como si te digo, sube a Monserrate entonces todos los días. No, el viernes ya me estás echando la madre. Sube un día. Empieza con un día al mes. Son pequeñas victorias. Si eres mejor el 1% cada día, en 30 días 30%. En 3 meses el 90%. O sea, ya es un poquito. Entonces dices, no, pues ustedes suben a Monserrate muy rápido. Suba 10 segundos menos cada vez que suba. 5 segundos. Haga un 10 milésimas menos en la vuelta. Si hace 5 vueltas sin cansarse, haga 6. ¿Sí? Si toma 10 Coca-Colas, tome 9. Y la otra semana 8. Y al otro mes 7. Y empieza un hábito. Poquito, poquito. Pero tiene que ser esa lucha contra usted. Es que es contra uno mismo. No compararse. Ese es otro de los miedos que tienen los pilotos y es del fracaso es a qué van a decir los demás. Entonces todo es que yo quiero ser más rápido. Sí. Es que yo quiero ser más rápido. Es que yo quiero... Siempre es con uno mismo. O sea, si yo estoy en un tiempo de... Mi tiempo ahorita fue 1.26.3. ¿Yo cómo pretendo llegar a los tiempos de Marín en 1.24.3? O sea, es 2 segundos más rápido. O sea, me voy a frustrar toda la vida. Yo tengo que primero ser más rápido yo de ese 26.3. ¿Cómo? Ahorita no sé. Sí. Literal, ahorita no sé. Bueno, miraré la telemetría acelerando antes en Siberia. Y eso me va a dar a 1.26. Y después tendré que frenar más duro en Valientes. Y eso me va a dar 1.25.8. Y poquito a poco. Y en el momento que yo esté en 1.24 y Marín esté en pista, en ese momento vamos a pelear. Tranquilamente. Porque yo ya llevo ese ritmo. Automáticamente yo ya soy más rápido que el que viene detrás mío de 1.27. Pero el proceso es cada uno contra sí mismo. En todo. En todo. En Monserrate, pues, el otro día Pipe me peinó.
Y eso que me hizo el favor de esperarme. Sí, porque yo, pues literal, yo dejé de hacer ejercicio y todo después del GP. Dije, no, voy a descansar. Entonces fuimos el miércoles, el viernes fuimos. Y no, yo ya no pude. Es que yo ya no puedo seguirle el paso a él. Es mi paso. Y hice 3 minutos más lento de lo que hacía. Esta semana sí voy, al menos un minutico más rápido. Y así. Pero sí, la pelea es con uno mismo. Este deporte es con uno mismo, así uno esté peleando con los demás. Si uno no es más rápido que uno mismo cada vez, es muy difícil. No. Te vas a caer, esa es la respuesta. O sea, si yo quiero alcanzarlo a usted y usted es más rápido que yo, me va a caer. Cabe recordar que el cerebro siempre va a querer estar buscando ese estado de reposo, ¿no? Entonces es muy fácil renunciar rápido a cualquier cosa que nos esté generando mayor esfuerzo. Estrés o esfuerzo, sí. Ahora yo quiero preguntarte, cuando el piloto está en estado de flow en pista y la carrera se vuelve hostil o se vuelve, bueno, hostil de manera sana y también hay de manera no tan sana, ¿cierto? Todavía vemos ciertas actitudes que no deberían ser. ¿El piloto cómo hace para volver a ese estado de flow o cómo podría enfrentar esa situación? Hay herramientas y yo se lo comentaba a Alejo ahorita. Hay un piloto que fue alumno de nosotros, él quedó tercero ahorita en el GP Colombia. Y lo cuento porque vi que le pasó y fue que en una situación de carrera, un piloto inmediato, o sea, apenas lo fue a pasar, le abrió los codos y le intentó como quitar. Sí, sí. Inmediatamente él se sale de su cabeza y le devolvió. Entran en una pelea ahí y pues simplemente los que estamos al lado hacemos así y seguimos derecho. Sí, o sea, los pasamos. Porque ellos se meten en eso. Es entrenar eso para la mente para devolverla al momento presente. O sea, en lo que estoy. El mindfulness que llama. El mindfulness que, vuelvo y te digo, uno lo nombra así y todo el mundo dice, una nube allá en el cielo que no sé qué es eso. Pero básicamente es concentrarte otra vez en lo que estás haciendo. Entonces viene ese intento de que te voy a golpear o que te voy a cerrar. Yo tengo que centrarme en la línea que voy, en qué cambio voy, dónde estoy a hacer, quedarme en lo mío. ¿Cómo se entrena? Meditación. Es la principal herramienta, meditar. Las personas también me hacen caras como meditar, como, bueno, encima de la moto. Sí. Literal uno lo hace, eso es como una meditación lo que uno hace encima de la moto, si lo lleva a ese contexto. Pero meditar no es el monje que está allá así dándole, exacto. No. Meditar, la herramienta más básica de meditación es la concentración en algo y pues lo que todos tenemos es la respiración. Uno no es consciente de que respira, pero es hacerse consciente de que está respirando en algún momento dado. Entonces, si nos vamos a sentar acá a meditar, es literal quedarse quieto y ser consciente de que yo inhalo y exhalo. Ya. Cuando yo lo empecé a hacer, yo no podía pasar de contar 10 inhalaciones sin desconcentrarme. Me llegaba el pensamiento de mañana qué tengo que hacer y tengo que pagar la luz y la moto y ya la seguí donde camino. Tan y cuando me da cuenta como, ay marica, otra vez. Iban 3 y empezar hasta lograr concentrarse. ¿Qué pasa con esa herramienta? Cuando uno ya logra concentrarse y logra como entrenar la mente a concentrarse en su respiración, ya pasarlo a concéntrese en una línea de carrera, concéntrese en cómo acelera, concéntrese en cómo se posiciona, es mucho más fácil, porque pues ya es entrenado el cerebro a volver a concentrarse. Entonces, cuando llega a esa situación, pues yo simplemente respiro y me vuelvo o sea, sí veo esa situación, así como los pensamientos vienen y me atacan, yo los dejo pasar y sigo concentrado en lo que estoy. Tener la mente en blanco es imposible. O sea, no se puede. Los pensamientos van a llegar. Entonces, es exactamente lo mismo con el miedo. El miedo no existe porque el miedo está en el futuro. ¿Sí? O sea, me voy a caer, pero ya no me he caído. O sea, tranquilo. ¿Sí? Me voy a estrellar, pero es que no me he estrellado, estoy todavía acá. Me pasó a mí en la carrera, voy de sexto. Puta, voy a perder. No, pues que no he perdido, falta una vuelta. Entonces, es dejar ir ese sentimiento y vuelvo y me concentro. Bueno, allí yo voy más rápido, entonces voy a acelerar. ¿Y ves? Y entonces el miedo existe, ese pensamiento existe,
pero yo sigo acá concentrado en lo que estoy. Y vuelvo y entro en ese estado de flow. Y entro y me concentro. Y este man me pasó acá, entonces, pues, tengo que ver que está aquí, que me puede pegar y me puede cerrar, pero hoy es donde voy a frenar allá, tan. Y empiezo a centrar mi mente en ese instante, en el ahora. Entonces, toca empezar a meditar. El yoga es importante porque el yoga, además de que tiene muy en cuenta la respiración y la conciencia plena en el cuerpo, pues te hace hacer movimientos que son exigentes y en los que a veces uno ni siquiera respira conscientemente. Entonces, hagan el intento. Uno a veces está en la moto o está haciendo algún ejercicio y está... Ay, se me olvidó respirar. Esa respiración inconsciente pasa en la moto. Entonces, a mí me pasaba corriendo en la R1 y era que yo corría vueltas. Pudimos darnos cuenta con mi fisio que hacía por lo menos 4 o 5 curvas en apnea. O sea, yo podía ir en la recta y cuando iba a entrar a la 1 era 1, 2, 3 y en la 4, ay, no respiraba. No era consciente que no estaba respirando. Pues claro, eso en 3 vueltas ya no está mamado. Porque ya el ritmo cardíaco sube, ya no se oxigenan, los músculos se fatigan, uno se tensa y ahí empieza uno a echar para abajo, para abajo, para abajo. Entonces el yoga es bueno por eso, porque uno está en movimiento y le enseñan que tiene que seguir respirando, pero a la vez concentrado en lo que está haciendo. Entonces, los ejercicios que yo hago en los talleres, no sé si ustedes los han visto por ahí en las publicaciones, es una muestra como de obligar a los pilotos a eso. Mientras estás haciendo un ejercicio de equilibrio, el cerebro está concentrado tratando de equilibrar unas pelotas o tratando de enrollar algo o tratando de reaccionar mientras sigues respirando, mientras haces muchas más cosas. Entonces el cerebro se enseña como a memorizar, que es lo que queremos, que los movimientos ya sean de memoria. Yo ya no tengo que pensar en si tengo que frenar, soltar el clutch, el freno, cambio. Todo eso es memoria, mientras ya estoy concentrado en, uy, este man está adelante, acelero acá, freno acá, ya viene la otra curva. Eso. Entonces, hay herramientas, la principal, la meditación. Concentración plena. A mí me deja anonadado todo esto porque que tú quedes con apnea en pista, uno no lo imagina. Y lo otro que rescato de eso es que yo alguna vez escuché una psicóloga que decía que el cerebro no se toma nada, nada sarcástico, todo se lo toma literal. Exacto. Entonces, la mayoría, el 90% de los pensamientos negativos que uno tiene no pasan realmente. Y eso fue lo que te pasó a ti en pista y quién sabe a cuántos pilotos más de esa eso se llama, lo primero, por eso es tan importante la visualización. Porque el cerebro no distingue lo que es real de lo que es fantasía. ¿Sí? Y acá pongo un ejemplo súper crudo y claro. Cuando ustedes tienen un sueño así, chévere, erótico, ustedes no distinguen en qué es real y qué es fantasía. Tan así que el cuerpo físicamente reacciona a eso que se está imaginando, que se está soñando. ¿Sí? Hay una respuesta fisiológica. ¿Sí? En la moto y en las actividades pasa exactamente lo mismo. El cerebro no distingue si es real o no. Por eso es tan importante los ejercicios que hacemos nosotros de visualización o los que yo hago previo a la carrera, que eso sí lo hago previo. Porque el entrenamiento para la carrera no empieza una semana antes. Debería empezar. Yo ya tengo el calendario, por ejemplo, ahorita de marzo del otro año. Yo ya sé qué pista es. Yo debería arrancar a estudiar esa pista desde ya. ¿Qué puedo hacer? Ver videos y visualizarme yo corriendo en esa pista, haciéndolo todo perfecto. Porque es que el cerebro no diferencia si eso es real, o sea, si estoy montado en la moto corriendo en la pista o si me lo estoy imaginando. Pero si yo logro imaginar y visualizar que todo lo hago perfecto, cuando yo llegue físicamente a la pista, pues yo ya sé qué tengo que hacer. Ya no tengo que llegar a inventar. Entonces, por eso es tan importante, por ejemplo, empezar a setear referencias, empezar a setear la línea de carrera, por dónde me voy a ir. Y desde ahí empezar a imaginarme que siempre voy por ahí, siempre voy por ahí. Cuando yo ya llegue a la moto, pues la moto va a pasar por ahí. Es que ya lo aprendí. Eso es lo primero. Entonces el cerebro no distingue eso. Y la visualización, entonces uno la usa para que enseñe al cerebro
virtualmente, podríamos decirlo, algo que no ha pasado. ¿Mm? Entonces ahí uno, por ejemplo, se quita esos miedos. Si yo tengo miedo de caerme en la curva 1 porque es que voy muy rápido, pues imagínese entrando a toda, así, a fondo, tirado y no se va a caer. El miedo automáticamente se va. ¿Mm? Y lo otro que decías se llama el diálogo interno positivo o negativo. ¿Mm? La mayoría de personas tenemos un diálogo con nosotros mismos muy negativo. Puta, soy una hueva. Soy mocho. No, y otra vez entré mal. No, es que me va a caer. No, es que no sirvo. No, es que no. El cerebro lo interpreta. Y te metes que no eres, y pues no lo haces. Lo más importante de eso es ser conscientes de que tenemos ese diálogo negativo. ¿Cómo? Escribiendo. Es la herramienta más fácil de hacer. Como drenar toda esta mala Pero energía. escribirlo. Ajá. O sea, literal. Hoy que me dije, no soy una hueva. No soy capaz de entrar a la 1 rápido. Y cuando haces No ese me va a caer. ejercicio te vuelves consciente. Consciente de que ese listado de cosas negativas te las estás diciendo todos los días. La segunda parte es ahora vuelve eso positivo. Soy una hueva. Soy una chimba. Me da miedo entrar a la 1. Voy a entrar a la 1 como mejor pueda. No soy capaz. Voy a entrenar para intentar ser capaz de hacerlo. Entonces mueves lo negativo en positivo y ahora esa es la lista que te repites todos los días. Entonces la lee, literal uno la lee. Yo la tenía por ahí, la mía. Y la lees. Soy capaz, puedo entrar a la curva 1, puedo pasar gente, puedo acelerar más, puedo, todo en positivo. Y eso se te vuelve un hábito. Entonces ese diálogo interno positivo genera confianza. La siguiente herramienta es visualización. Entonces yo visualizo que ya con esa confianza voy a hacer lo que tengo que hacer bien. Y ya con eso vas a ver que los miedos y toda esa inseguridad se van a ir y va a empezar a bajar. ¿Sí? Porque es que el cerebro pues es entrenable, pero uno no es consciente de eso. Entonces vienen las reacciones automáticas. Llegó el man, me tiró el codo y yo se lo devuelvo y me salí. En comparación, llegó el man, me tiró el codo, esto no es lo que yo estoy, dejo pasar eso, me concentro y sigo en lo mío. Porque es que a mí no me interesa pelear, me interesa la carrera. O sea, si esto lo llevamos a la vida cotidiana, de verdad que arreglamos el país. Sí, es en serio. O sea, si cada uno ya hace su trabajo de estar en esa concentración plena, ir en su objetivo y dejar de estar alterándose por factores externos de una manera agresiva, cambiamos en todos los aspectos. Sí, digamos que sí, claro, obviamente ayuda mucho. Hace poco en una charla que tuvimos con Ride Pro, que también estuvimos haciendo el taller, uno de los track days les decía, en la calle es el equivalente a eso, a que se me atravesó el taxi y yo pues, marica, ya sé qué es lo que tengo que hacer, sé para dónde voy, cuál es mi ruta, pues... No ocurrió nada. Sí, pelear con el man no va a ser lo mejor, yo voy en desventaja, estoy en una moto, es dejarlo ir y sigo en lo mío. No es fácil y a mí todavía me patina, claro. Claro. Y eso cuesta mucho. Es un trabajo de todos los días. Es de darle y darle y darle. Lo que pasa es que yo lo veo mucho más evidente en competencia, que es en lo que yo me estoy enfocando. Muchas personas me dicen, bueno, pero enfoquémoslo en otros deportes. Ya hay muchos entrenadores mentales en otros deportes, en ciclismo, básquet, fútbol, natación, atletismo, etc. Pero en moto yo cuando lo necesité, Alejandra me ayudó demasiado y me está ayudando mucho, pero ella estaba enfocada en porras, gimnasia, ciclismo, otro tipo de deportes, y como yo vi que esto me funcionó tanto, yo lo quise traer a las motos y por eso lo estoy compartiendo ahorita, pero no encontré un coach de entrenamiento mental para motos como tal. Entonces por eso estoy enfocado y sé que funciona. Quiero aprovechar a darle gracias a nuestra primera psicóloga deportiva que tuvimos acá, que fue Olga, y ella nos explicaba mucho esto, nos dio como un abrebocas de todo lo que era este mundo, pero siempre hizo énfasis en, por favor, busquen a alguien que practique el deporte. Esa persona es la que los va a comprender realmente, y qué bueno que seas tú. Hay un montón de preguntas todavía sobre la mesa, entonces me gustaría saber
¿cómo es el tema de los cursos contigo? ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Cada cuánto se hacen? ¿Cómo es esa dinámica para la gente que quiere llevar más a fondo el tema? En este momento, yo empecé a desarrollar talleres grupales para pilotos. Se ha adherido a estos talleres personas que no son pilotos como tal, pero manejan moto. Y estos talleres grupales los hacemos en un ambiente controlado. Es literal ese ejercicio físico. Empujamos como el cuerpo a esa exigencia física para que la mente se mantenga concentrada. Entonces tenemos herramientas de enfoque y concentración, ejercicios de reacción, de equilibrio. Hay una sesión de yoga, que la mayoría de personas nunca ha hecho yoga. Entonces cuando llegan como que, uy, pucha, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y se dan cuenta de que el dominio del cuerpo y la mente y la respiración es una cosa demasiado importante. A veces la gente me dice, yo no sé cómo manejo moto. O sea, literal, hacemos ejercicios de coordinación y no coordinan una. O sea, pararse y hacer equilibrio y coordinar una palabra o que yo les pregunte algo y inmediatamente todo se va al traste. Los ejercicios de reacción. Entonces, esos son los talleres que hacemos, que son como un abrebocas a todo este mundo de lo que se puede entrenar. Porque pues son ejercicios muy rápidos. Es una sesión que no es corta, dura 3 horas. Son 3 horas de entrenamiento. Pero en sí, lo que yo les digo, eso es como cuando yo me inscribo al gimnasio y te invito a camine, yo lo invito hoy y le enseño a hacer abdominales y le enseño la máquina y tal, pero ya con ese día usted no salió fit. Tiene que inscribirse y ahora generar una rutina de entrenamiento y entrenarle 2-3 meses para empezar a ver los resultados. Es la consistencia. Entonces hacemos estos talleres. Estoy haciendo casi uno por mes, pues porque tampoco es que muchas personas se interesen en el tema. Y pues me toca cobrar igual. Claro. ¿Sí? Entonces, no es, pues algunas personas me dicen, no, es que no tengo la plata, el tema. Pero sí, lo estamos haciendo una vez al mes. Y ya individualmente estoy haciendo sesiones personalizadas. Hay 3 diferentes tipos de sesiones. Yo las llamé como el básico, el intermedio y el pro, dependiendo de lo que la gente quiera, porque pues hay gente que definitivamente su objetivo no es correr un GP, su objetivo es participar. O sea, yo con participar quedo bien, pero quiero hacerlo de la manera más segura posible, quiero prepararme. Entonces, le ayudo, por ejemplo, con lo básico que es, bueno, ¿cuál es su objetivo? Mi objetivo es este. Bueno, preparémonos acá, arregle la moto hasta acá, alimentación cómo está en descanso, herramientas mentales básicas que hay que hacer y ya. Sé que con eso, si usted participa, es chévere, le va bien. El intermedio ya va un poquito más allá, que es, bueno, hay que generar objetivos, pero ya nos metemos más con temas de carrera, o sea, como enfocado al tema competitivo de deporte, que es ese diálogo interno positivo, por ejemplo, la frustración, si tiene miedo, si tiene cosas, pues para que los pueda liberar y pueda tener un mejor desempeño. Y el profesional, que es ya incluso con un acompañamiento en entrenamiento para que todo esto que vemos, pues lo pongamos en práctica en un entrenamiento, que es lo que vale. O sea, no es vender humo, sí, claro, sino es, bueno, vamos a entrenar y vamos a hacer esto, hacer una rutina precarrera. ¿Qué es la rutina precarrera? Tengo un mantra, tengo algo que me dispara que estoy en entrenamiento. Tengo literal X cantidad de cosas que hago en una secuencia específica, me concentro así, bla, bla. Y un acompañamiento en carrera. O sea, ya en una carrera, en la presión de la carrera, ahora sí me tocó salir a pista y los nervios que la gente dice, listo, ¿cómo los vamos a manejar? Entonces, ponga en práctica esto. Que personalmente me funcionó muchísimo el domingo. Que es estar ahí parados donde ustedes nos vieron. Sí. Ponga el transponder y ahí empiezan todos los pensamientos a bombardear. Entonces, seré capaz, y ahora estos 30 hijos de madres detrás, y cómo vamos a hacer. Y entonces, a callar la mente, respire y concentre. Entonces, empecé a practicar, a visualizar la pista. La 1 entró por acá, la 2 acá, frena aquí, la línea ya está. Y empieza uno a concentrarse y a enfocarse. Entonces, ese es como el plan pro. Ese, pues digamos que yo lo dividí de acuerdo a las herramientas que voy a compartir. Tiene un tiempo específico y asimismo pues un costo. Entonces pues nada, las personas me pueden contactar por Instagram. Creo que en Instagram también está mi número de teléfono. ¿Sí? Sí. Lo podemos poner aquí, hay un número corporativo o algo en el que... No, es personal. No, pero sí, lo pueden poner. Claro. Sí, no pasa nada.
Gio, muchísimas gracias por esta tarde tan llena de conocimiento, de aprendizaje. De verdad que valoro mucho que hayas venido a compartirnos todo esto. Y yo en lo personal voy a hacer mi propia hojita para el próximo año. Chévere. Sí, en lo que yo les pueda colaborar de una. Es creerlo, o sea, es que se crean ustedes lo que van a hacer. Y lo que les digo, su objetivo, ¿cuál es su objetivo? Sí, partiendo de ahí, les dejaría como, hay un libro muy chévere de Simon Sinek que se llama Empieza con el porqué. Es muy corporativo, pero tiene la idea. Si no tenemos un porqué claro, pues no hay nada que hacer. Y el otro es de Pablo Jacobsen, de Máximo Desempeño se llama. Esos dos han sido como libros que realmente como que explotan la cabeza de todo lo que uno puede lograr con el entrenamiento mental y el tema deportivo. Aprovechando que estás haciendo recomendaciones, no sé, algún creador de contenido, algún podcast, algo que tú veas que puede ser una herramienta para una persona. Para persona de moto, el contenido, hay un italiano que se llama Alberto Nasca. Nasca con Z y con K, si no estoy mal. Y Alberto Nasca es muy chévere porque él empezó como su carrera de youtuber y de creador de contenido narrando carreras virtuales de Fórmula 1, de campeonato de Fórmula 1. Y le fue muy bien. Y en un punto él se compró una moto. Y él dice, pues quiero ser corredor profesional. Y es la historia de todos nosotros. Es la historia de que el man va un día a pista y se va de jopo. Y dice, tengo que aprender. Y hay 2 videos muy, muy, muy importantes que se llaman los 25 tips de cómo correr tu moto de carreras en pista. Y es lo que él enseña de la experiencia que tuvo, pero es exactamente por lo que todos pasamos. Y yo todavía veo el video y todavía uno corrige cosas. Y entonces el man pone los 25 tips, son 2 videos, y en cada uno explica una cosa. Obviamente él corre alto cilindraje, pero es para todas las motos. Es muy aplicable bueno. para todo. Y de ahí él empieza a crear videos, muchos videos de ya tips, porque él llega a un punto tan alto que, por ejemplo, él corre con Morbidelli y Morbidelli le enseña ciertas cosas que yo incluso puse en práctica en la R1 y son unos tips que uno dice, marica, claro, funcionan muchísimo. Y llega un punto en que él se lesiona y se lesiona grave, se rompe la espalda. Y ya el médico le dice como, parce, o sigue corriendo o deja de caminar más o menos. Entonces el man se retira, pero sus 2 años de carrera son así, o sea, de 0, grande, ya inició en el mundo del motociclismo, hasta correr el campeonato profesional de Italia, hasta que se lesiona. Ahora corre carros, pero ese contenido es, o sea, digamos que técnicamente y para aprender, tiene videos muy, muy chéveres. Construye. Sí, demasiado. Gio, muchísimas gracias de verdad por esta tarde. Muchísimas gracias, Gio. Yo sí quisiera recomendar a Gio como creador de contenido para poderlo seguir y ver todas esas cosas que él tiene en su cabeza y nos comparte. Muchas gracias, Gio. En serio, No, ustedes. Admirador tuyo. Muchas gracias. No, la verdad, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y por permitirme compartir esto con mucha más gente. Que es lo importante, ¿no? Compartir lo que la experiencia que me ha servido a mí, lo que les digo, cada uno toma lo que le sirva y descarta lo que no. Esto no es, digamos así, como palabra... Ley, sí. Sí, ley. A alguna gente le funciona así, a otros no. Alguien toma lo que puede, unos meditan, otros eso les parece harto. Igual son rápidos, pero este proceso ha funcionado. Y con lo que he podido leer, investigar, es por ahí. Los atletas de élite, y hablo tenis, Nadal, Djokovic, pilotos. Quiero que vean la última publicación de Álvaro Bautista. El man está conectado haciendo ejercicios de entrenamiento mental. Una última recomendación, ese video documental de él de Comeback en YouTube de Álvaro Bautista. Es eso. Entonces, muchas gracias.